El Mesías como cántaro de Dios. El apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. En el templo de Dios habían vasijas de oro y de plata, y la gente podía haber puesto la mirada en el metal precioso antes que en la función sagrada de estos objetos. Por eso el apóstol hace énfasis en que somos vasijas de barro, es decir, objetos de los cuales no hay nada que admirar, excepto que su valor radica en el contenido que tienen y en la función sagrada que realizan. Estas vasijas representan a los seres humanos, en quienes Dios ha depositado su palabra como gran tesoro que nos permite conocer la voluntad de Dios y transmitirla a otros. Somos vasijas en las que Dios ha derramado de su aceite, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos transmitir vida a otras personas y a las generaciones que vienen. Para nadie es desconocido que cuando se descubrieron los rollos de las Sagradas Escrituras cerca del Mar Muerto, estos se encontraban en vasijas selladas, porque en la antigüedad era costumbre que los documentos importantes, como los contratos de compra-venta, por ejemplo, sean enrollados y guardados en una vasija y luego sellados para su conservación por mucho tiempo. Así lo vemos en la experiencia del profeta Jeremías, que nos narra en el capítulo 32, el versículo 14. Pero el mismo Mesías se presenta a la mujer samaritana como una vasija, como el cántaro, en contraposición al cántaro que la mujer llevaba y que no había querido meter al pozo de Jacob para sacar agua y dar de beber a un judío. Entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú más bien le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer se extrañó porque le dijo, tú no tienes ni siquiera un cántaro con que meter al pozo de Jacob y sacar agua. ¿Dónde está esa agua viva que tú me ofreces? Es que el cántaro de Dios era el propio Jesús el Mesías. En él estaba el agua de la vida, que es la palabra del Evangelio, que da vida eterna. En él estaba la presencia de Dios en el Espíritu Santo para sanar, para hablar al corazón afligido, para traer paz al alma angustiada. Por eso nosotros también, cuando nos conectamos con el Mesías por medio de la fe, Él nos transmite el don de Dios, que es la palabra, que es su espíritu, y nos trae vida y nos hace vivificar allí donde estábamos perdidos y muertos. La iglesia es pues una vasija, es un cántaro que lleva la palabra del Evangelio, el estandarte de la verdad, que camina en este mundo con la presencia de Dios en ella. Somos vasijas de Dios. Israel también es un instrumento de Dios. Sin embargo, Dios se quejó de ellos cuando dice en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, el verso 13, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dos,
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no les aprovecha para nada. En el Medio Oriente eran frecuentes las temporadas de sequía. Y el pueblo de Israel quería prescindir de Dios, no depender de ese Dios que provee la lluvia en la época temprana y tardía. Entonces se hicieron sus propias cisternas, que no les sirvieron de nada, porque cuando venía la sequía, tenían que ir grandes extensiones para buscar de las fuentes agua, y muchas veces volvían languideciendo con sus cántaros vacíos. De igual manera, la iglesia puede hacer programas de avivamiento, pero si no los hace sometida a la voluntad de Dios, si no los hace bajo la guía y la presencia del Espíritu Santo, todo eso termina en un fracaso, porque somos vasijas, pero nuestra importancia no está en nuestros planes, en lo que nosotros podamos hacer, sino está en la obra de Dios en nosotros. Que Dios deposita su evangelio, su palabra en nosotros y nos hace vivificar y nos hace llenos de palabra para hablarles a otros también. Es el Señor que con su Espíritu viene a nosotros y llena esta vasija como si fuera una vasija llena de aceite o de vino. Y entonces podemos ser una bendición para la humanidad. Así, mis queridos amigos y hermanos, aprendemos del Mesías como el cántaro de Dios, lleno de la palabra y lleno de la presencia de Dios, para que nosotros también, siguiendo su ejemplo, seamos cántaros vivos para la gloria del poder de Dios.